Hey, ¿qué tal? En este video hablaremos de algo que me llena de mucha intriga. ¿Es posible ser un programador sin ser un experto en matemáticas? En muchos casos se piensa que los programadores son unos excelentes matemáticos, pero en este video vamos a desmantelar ese mito y te voy a enseñar cómo cualquiera de nosotros podemos ser programadores sin necesidad de ser unos expertos en matemáticas. ¡Vamos! Hola, soy Freds, ingeniero en sistemas, y la pregunta aquí es, ¿por qué se piensa que para ser un programador hay que tener cierta habilidad o expertise en las matemáticas? Existen diferentes tipos de programación. En unos se necesitan tener mejores habilidades o mayor conocimiento en matemáticas, mientras que en otros casos esto no es tan necesario. Por ejemplo, podemos ver los programadores que se dedican a hacer aplicaciones, sitios web, videojuegos básicos. Ellos no tienen necesidad de unas matemáticas tan avanzadas. Pero por otro lado están los que se dedican a la parte de inteligencia artificial, aprendizaje automático, criptografía. Ellos sí necesitan un alto conocimiento de esta materia. Y te podrías topar con personas que son científicos o físicos y ellos te van a decir que sí, que la programación es 100% matemáticas. Pero eso es por el área en el que ellos se desenvuelven todos los días. No es tu caso, o tal vez sí lo puede hacer. En muchos casos los programadores nos apalancamos de bibliotecas o cosas que ya hacen funciones matemáticas, entonces nos enfocamos meramente en la parte programática. Y por ejemplo, tengo conocidos que son ingenieros de software, pero se dedican a la creación y administración de páginas en WordPress, por ejemplo, las cuales llevan mínimo programación, se dedican a añadir nuevos módulos, nuevas características y no tienen que estar tocando mucho parte ni siquiera matemática. Si no ven tanto programación, mucho menos parte matemática. Por ejemplo, crear un proyecto sencillo, podemos decir un juego en Python, no necesitas demasiadas matemáticas, es solamente de crear como un programador. En mis proyectos actuales me corresponde mucho trabajar en casos matemáticos, pero de la parte financiera. Entonces tengo que estar muy empapado de cosas como la contabilidad, matemática financiera, estadísticas para generar reportes. Todas estas cosas es muy bueno que uno como ingeniero las tenga, porque uno no sabe en qué ambiente se va a desenvolver, pero son cosas muy básicas. En la universidad, cuando me topé con cursos como Finanzas 1, Finanzas 2, el que le dije de contabilidad, Matemática 1, Cálculo, Estadística, yo decía, ¿por qué razón tengo que estar llevando estas cosas de matemáticas si cuando yo salí del colegio lo último que quería ver era matemáticas? Claro, yo en ese momento no entendía el por qué, pero es algo muy básico que cuando te topes con eso en tu carrera vas a ver en el futuro que te ayudó muchísimo. Y por eso hoy estoy aquí donde estoy y puedo seguir desarrollando proyectos programáticos para el área financiera. Ahora bien, conociendo todo esto, vamos a conocer las 5 matemáticas básicas que vas a necesitar en tu carrera. Y no te asustes porque vas a ver que es súper sencillo, y yo, alguien que no se llevaba muy bien con las matemáticas, logré pasar por eso y hoy trabajo con ellas de manera súper natural. La primera es el álgebra. El álgebra nos ayuda para ver las relaciones entre símbolos y números. Gracias a ella, como programadores, podemos calcular, por ejemplo, en un sistema que tenemos que sacar el área de un círculo. Para eso ya existen las funciones algebraicas, que tienen muchísimos años de estar definidas. Un concepto básico de esto nos ayudará en el día a día para desenvolvernos en el desarrollo de sistemas, sea cual sea que se nos presente. Vamos a poner aquí la número 2 como lógica. La lógica es la rama de matemáticas que estudia la razón y el razonamiento. En programación, la lógica es fundamental para lograr crear un flujo correcto y poder crear algoritmos y estructuras que nos ayuden a cumplir esos objetivos. Por ejemplo, si quieres crear un programa que muestre en pantalla los números del 1 al 10, haces un ciclo for lógico que va recorriendo cada uno de esos ítems, va interactuando y los imprime en pantalla. Eso nos permite la lógica. Como número 3 tenemos la teoría de conjuntos. Esta rama de la matemática nos ayuda a comprender las propiedades y relaciones entre pares de elementos. En programación, la teoría de conjuntos es fundamental para trabajar con estructuras de datos. Por ejemplo, si tienes una lista grande con nombres de personas en tu programa,
programa y quieres buscar un nombre específico, ahí estás utilizando la teoría de conjuntos. Ahora vamos con las estadísticas. Cuando yo empecé en esta carrera, de los primeros cursos que me topé fue el de estadística. No me gustaba mucho al principio y no me gustaba mucho al final tampoco, pero eso nos da las bases para todo lo que programamos hoy en día. Si yo no hubiera conocido las estadísticas, tal vez no tendría o no sería consciente de lo valiosos que son los datos para obtener resultados en cualquier cosa. Porque la estadística se basa en la recolección, el análisis y la interpretación de los datos. Eso es lo que todos nuestros sistemas informáticos hacen. Por ejemplo, supongamos que tienes un nuevo programa, una aplicación muy buena y la lanzas al App Store, pero no hiciste un buen estudio de mercado, entonces no sabes quién los va a descargar. Aunque eso no se debe hacer, siempre se tiene que hacer un estudio de mercado para poder lanzar cualquier cosa al mercado. Pero en este ejemplo de suposición, supongamos que las personas que descargan la aplicación son jóvenes entre 15 y 17 años, y eso tú lo recolectaste en todos los datos que ibas obteniendo en cada descarga. Analizas esos datos y pules ese programa para enfocarlo directamente a esa población, a ese nicho de mercado. O si por ejemplo, por lo contrario, no querías que esa aplicación fuera para ese tipo de nicho de mercado, para esas edades, para esas personas, querías que fuera algo para personas mayores entre 30 y 40 años, entonces tú empiezas a hacer cambios, ajustes en la aplicación para que esos gustos vayan cambiando, para que las funcionalidades sean apropiadas para esas personas a las que tú quieres venderle la idea del producto. Todo eso lo podemos hacer gracias a los datos y a las estadísticas. Así que como puedes ver, las matemáticas van a estar siempre con nosotros los programadores, pero no te asustes porque de verdad, o sea, no es algo súper high que usted diga, no, yo esto no, de verdad no le entro a la programación porque me dijeron que es mucha matemática. Pues no, así no es. Y yo pensaba lo mismo antes de entrar a esta carrera, antes de conocer la programación. Cuando me topé los primeros cursos que eran cálculo, estadística, tal vez hubiera sido diferente si cuando me topo con esos cursos hubiera pensado que todo se trataba sobre eso. Y no, cuando ya yo iba terminando y ahora que ya estoy trabajando me doy cuenta que no es así. Y que todo eso nos sirvió para forjar la lógica, la estadística, los algoritmos, hacer cálculos matemáticos más rápido, más fácil, poder utilizar las herramientas para crear cosas súper chivas. Y tal vez tú me preguntes, Fred, pero entonces a mí no me gusta mucho la matemática y yo lo que estoy aprendiendo es a programar ahorita. ¿Qué lenguaje de programación o herramientas me recomiendas aprender? Bueno, yo te recomiendo desarrollo web, utiliza JavaScript, utiliza HTML, CSS. La ruta de un programador para hacer un full stack o un web developer, un frontend, todo esto puedes ligarlo y verás que no se te va a complicar mucho en las matemáticas, porque en realidad yo veo matemática sencilla todos los días. Álgebra, la lógica que nos da la matemática, las teorías de conjuntos y cosas como estas que son súper básicas y ya las hacemos de una forma natural. Y en conclusión, si estás viendo este video antes de empezar en la carrera de la programación, ingeniería en sistemas, te digo que aprender a programar no es como cuando vamos a aprender matemáticas, sino que a mi parecer es más como cuando estamos aprendiendo a hablar un nuevo idioma, como cuando estamos aprendiendo a hablar inglés, cuando estamos aprendiendo a hablar portugués. Tenemos que practicar y armar todas las cosas de una forma lógica en nuestra mente. Así que les recomiendo que no se desanimen si no son muy diestros en las matemáticas, porque la programación es para todos y para todos hay oportunidades. Aprende y desarrolla tus habilidades. Así que no te olvides de darle like a este video, suscribirte, activar la campanita para ver mis próximos videos. Comparte esto con alguien que le pueda servir, a orientarlo y también para sentirse motivado cuando vamos a empezar en este mundo de la programación. Así que dicho esto, ¡chao!